compartiendo junto a todos ustedes. En esta ocasión vamos a aprender a realizar una práctica utilizando el PIC 16F877A, un motor DC, una pantalla LCD y un sensor de temperatura LM35. Para la realización de esta práctica vamos a conocer desde los fundamentos principales de los materiales hasta la realización de su práctica montada en un protoboard. Muy bien, una vez conocida la temática de esta práctica, vamos a conocer los materiales a utilizar. Tenemos el motor DC, que funciona a la inversa, es decir, no solamente puede ser usado para transformar la energía eléctrica en energía mecánica, sino también como generador de energía eléctrica. También tenemos el PIC 16F877A, que es un PIC que se conecta a un microcontrolador, el cual genera una modulación por anchura de pulso. También tenemos la herramienta Microbase, que es un entorno de desarrollo completo para la creación de algoritmos que se generan y se graban en un PIC. Es decir, que actúa en sociedad con otros programas simuladores, es decir, el Proteus, que al final de esto evalúa el resultado de los algoritmos antes de ser implementados. Por último, vamos a utilizar el sensor LM35. Este es un sensor de temperatura de precisión cuya tensión de salida es linealmente proporcional a la temperatura en grados centígrados. Las funciones de los materiales que vamos a utilizar en nuestros proyectos son los siguientes. El sensor LM35, que nos permite receptar la temperatura del ambiente donde estamos trabajando. Este, a su vez, emite una señal al PIC que tiene las instrucciones que hemos realizado en el Microbase. Este PIC es el 16F877A. Las instrucciones en el Microbase también las podemos visualizar en el programa Proteus. Además, el PIC lo podemos quemar en un PIC kit. Esto nos permite quemar las instrucciones que hemos realizado en el PIC. El PIC, ya que tiene la señal que mandó el sensor, lo direcciona al motor DC1. Este motor permite realizar la acción. En este caso, el motor extraerá, si es la temperatura caliente, extraerá la temperatura caliente y saldrá para dejar la temperatura normal que estaba anteriormente. Esto en teoría sería lo que realizaría nuestro proyecto. La práctica realizada con el sensor de calor LM35 y el PIC, que pertenece a la familia Microchip, es una práctica muy útil ya que permite determinar la temperatura actual que registra el medio ambiente. Además, cabe mencionar que este PIC ofrece un dispositivo altamente eficiente en el uso de memoria de datos y programas, y por lo tanto mayor velocidad de ejecución, ya que cuenta con una arquitectura hardware y una tecnología CMOS. Luego de haber conocido los conceptos básicos acerca de los componentes a utilizar en esta práctica, vamos a verlos un poco más detallados. En este caso, los elementos que vamos a utilizar primeramente son el transistor LM35, que en sí es un sensor de temperatura que tiene 3 pines, que viéndolo desde la cara frontal, el pin del lado derecho, el número 1, es el que va a estar conectado a tierra. El pin número 2, que es el que va a entregar el voltaje proporcional a la temperatura que captura, y el pin 3 al lado izquierdo, que es el que va a estar conectado al voltaje positivo, en este caso a los más 5 voltios. Vamos a utilizar también un condensador tipo lenteja de 100 nanofaradios, el cual va a estar conectado al pin 2 del transistor para que el ruido sea filtrado y dé un voltaje mucho más limpio, mucho más estable.
el que tenemos aquí, el elemento principal, que es el microchip, el PIC16F877A, que es el cerebro de todo lo que vamos a hacer. También tenemos un motor DC que funciona con 3 voltios, en el cual al ser detectado una temperatura mayor a 20 grados centígrados se va a encender. Por el lado de acá vamos a encontrar una pantalla LCD, que en sí el componente es el LM016L, consta de 16 pines enumerados de derecha a izquierda mío, izquierda a derecha para los que están en el lado frontal, en el cual se enumera del 1 al 16, en el cual del 1 al 6 son para funciones básicas netamente de la pantalla LCD, y a partir del número 7 al 14 son como quien diría, las entradas para los segmentos de la pantalla, y los pines 15 y 16 son tierra, el número 16, el 15 es el que va el ánodo, y en el caso del 16 el cátodo, tierra positivo. Ya, también tenemos que esto nos va a servir para quemar el microchip, que es el que está conectado a una computadora, y que vamos mediante software especializado vamos a quemar el chip. En este caso el software de simulación que hemos utilizado es el Proteus, en el cual tenemos los mismos componentes, el LM35, el condensador de 100 nanofaradios, y el microchip 16F877A, el motor, y en este caso el LM016L, que es la pantalla LCD. Ya el funcionamiento, como ya está dicho, cuando está mayor a 20 grados centígrados el motor se enciende, y en el caso de ser menor a los 20 grados centígrados el motor empieza a apagarse, como lo podemos ver en este caso. ¿Sí? Ahora, para la práctica de ahora, en lo que es real, nosotros vamos a tener constantemente prendido el motor, porque la temperatura ambiente es mayor a 20 grados centígrados, porque estamos en una región sumamente cálida. Entonces el motor va a estar encendido y la pantalla nos va a mostrar la temperatura en la cual nos encontramos. Ya. Otro de los software a utilizar es el MicroBasic, que es el que hace la programación del chip para decirle al chip qué es lo que tiene que hacer en cada uno de los casos que se presenten. En este caso empezamos, como en toda la programación, con el encabezado del programa, el nombre del programa, y en este caso tenemos lo que son las variables y el cuerpo del programa. Otro que hemos utilizado es el PIC2, que es el programa para lo que es la quema del microcontrolador o microprocesador 16F87, el cual está conectado actualmente. Lo primero que hacemos es ver que la tarjeta de lo que nosotros vamos a hacer, el voltaje, sea de la Force PIC2, que nos va a entregar un voltaje constante de 5 voltios. Vamos a checar la comunicación para ver si se encuentra correctamente, ¿sí? El dispositivo PIC encontrado. Entonces lo segundo que vamos a hacer es importar el punto HEX, que es el archivo que se va a quemar en el procesador. Lo abrimos y escribimos sobre él. Entonces vemos que está satisfactoriamente programado. ¿Ya? Ahora vamos a ver mucho más profundo lo que es la programación del PIC con cada una de sus variables y el cuerpo. Una vez reconocido todos los elementos profundamente, vamos a ver lo que es la programación en sí,
con cada una de las variables que tenemos para hacer la práctica. ¿Ya? Abrimos el MicroBasic, en el cual, como ya se dijo antes, en la cabecera principal, como siempre, el programa con su nombre respectivo, en este caso ADC1. Seguimos con la definición de las variables mediante el comando dim, y ponemos que en cada uno de los pines, como ya se los había dicho antes, los pines están enumerados, y en este caso el pin número 1 es el BSS, que es el que va a estar conectado a la tierra. El 2, el BD, que es aquel que va conectado al voltaje positivo. El voltaje EE es el que va a permitir el contraste. En algunos casos se lo pone con un potenciómetro, que es el que va regulando la intensidad de luz de la pantallita. En este caso va a estar estable, lo conectamos a tierra. El 4, el RS, que es aquel que nos va a proporcionar el funcionamiento de la pantalla. El RW no lo utilizamos, al igual que el D0 hasta el D3, que todos van a estar conectados a tierra. Y el E, que es aquel que habilita y deshabilita la pantalla. En este caso, el D4, D5, D6 y D7 van a estar conectados respectivamente a los pines 34, 35, 36 y el 33 también, que son los que van a estar constantemente enviando la información para que se muestre en la pantalla. Como ya habíamos dicho antes, se prende el motor cuando se captura una temperatura de 20 grados centígrados o superior. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a utilizar las variables LCD-RS, que es aquel que va a poner la función. Lo ponemos como un bit obtenido del puerto RB, que es en su posición número 4. El LCDE, que es el que va a estar habilitando o deshabilitando la pantalla LCD, también va como un bit que se va a ser obtenido del puerto B de su pin número 5. Ahora, como ya lo habíamos visto, el LD4, D5, D6 y D7, que son los que van a obtener los datos, van a ser enviados por los puertos B desde el 0 hasta el 3, como lo vemos en esta parte. Seguidamente también vamos a dar las direcciones que nosotros ponemos como entrada al puerto B. Estas variables son los que indican que TMP va a ser como palabra, Word, TEM1 también como Word, y TXT como una cadena de caracteres de 4, de una longitud 4, y TXT1 como una longitud de 4, y PWM9 como un byte. Entonces, en el método principal del programa declaramos que el puerto A va como entrada. Cuando se pone todos 1, todo el puerto A son entradas, y cuando se pone 0 en este caso son salidas. La de el que hace la conversión analógico digital, tiene sus dos últimos pines van de entrada, de salida, y su primer pin también de salida. En la de con 1 lo mismo, el último pin de salida y sus 3 penúltimos de salida también. Inicializamos el estado LCD init, que es una función de una pantalla LCD. También lo inicializamos, y lo primero que se va a mostrar en la pantalla, en este caso indicamos que va a ser en la fila número 0, que es la primera, en la columna 1, la temperatura igual, en este caso que se va a mostrar.
Entonces mandamos en el comando que un comando lcd cursor off, que vamos a decir que no se muestra el cursor como se encuentra aquí, pulsando a cada rato. Entonces agregamos una función AD1. Entonces vamos a indicar un if, si el ADC read 0, el conversor analógica digital que va a ser leído es el número 0, es menor a 41, ya que su conversión analógica digital dobla el voltaje que se está metiendo. Entonces vamos a poner que temperatura es igual a ADC read 0 dividido para 2, para que equivale, digamos, si es 40, equivale a 20 grados centígrados. Y el puerto C vamos a indicar que no sale nada. Pero si el ADC read 0 es mayor a 39, o sea, a partir de los 20 grados centígrados para arriba, ponemos que el puerto C, su primer pin, va a ser una salida, va a botar un voltaje positivo. Entonces convertimos el tipo Word to a string, en este caso temp, que era Word, a txt, que era string. Entonces ponemos el método lcd_out en la fila 0, la columna 3, el txt que va a mostrar la temperatura, un lcd_out para que en la fila 2 muestre este pequeño mensajito. Igual. El delay es un retardo de tiempo, en este caso en milisegundos, ponemos 10 y terminamos y pintamos la función. En este caso ponemos el end, el fin del programa, y así nosotros importamos, compilamos. Una vez que se encuentra compilado, ya se agregó el punto .hex en nuestra carpeta. En este caso lo tenemos aquí, archivo .hex, el cual a partir de aquí lo importamos, hdcx, y lo quemamos. Listo. Entonces, vemos. Una vez conocido el código explicado y las herramientas utilizadas para la práctica que tenemos, vamos ahora a explicar la conexión de los componentes electrónicos utilizados. Bien, tenemos el protoboard, ¿no? Necesariamente, para mejorar nuestra utilidad, tenemos que ya colocar cada componente en su sitio. Tenemos lo que es el sensor de temperatura, el cerámico, tenemos lo que es el PIC y el display. Bien, tenemos, según lo explicado anteriormente, que el pin 1 y 3 va a tierra. Como ustedes pueden ver, tenemos conectados directamente. Entonces lo que ahora hacemos es mandar a tierra estos pines. Bien, también tenemos que lo que es el pin 2 que va positivo. Bien, de ahí tenemos los pines 5, 7, 8, 9 y 10 que también van a tierra. Entonces los conectamos entre sí. Y si tenemos conectados entre sí.
los pines. Ahora tenemos que mandarlos a tierra. Bien, tenemos los pines a tierra, el pin 2 a lo que es positivo, y procedemos a conectar los pines a los pines del PIG. Tenemos el PIG 4 que va al PIG 37. Tenemos también el PIG 6 que va al 38. PIG 11. Hemos conectado el 33. Bien, seguimos con el PIG 12 al pin 34 del PIG. Pin 13 que va al 35. Y el 14 al 36. Bien, una vez conectados los pines de display al pin del PIG, pin 16 F87 etc., procedemos a conectar el quemador del PIG a la computadora, como ya lo tenemos aquí, y procedemos a conectarlo al protoboard. Bien. Entonces continuamos para conectar lo que es el motor, que en nuestra práctica será el extractor de temperaturas altas, ¿no? De calor. Entonces lo conectamos tenemos el negativo positivo, lo conectamos al negativo, cable negro, y en el pin 15 de nuestro PIG conectamos el positivo, ¿verdad? Bien, entonces tenemos conectado todos los elementos que necesitamos de esta práctica. Entonces, en nuestra computadora, en el PIGKit, como ya tenemos todo instanciado, todo prendido, todo codificado, entonces lo que hacemos es encender el circuito, ¿no? Entonces vemos que se encendió el display, ¿verdad? Y por consecuencia, como estamos en una temperatura mayor a 20 grados centígrados, porque tal cual está programado en MicroBasic, entonces el motor se va a encender. Si la temperatura estuviera a menor de 20 grados centígrados, el motor se apagase. Y así comprobamos que el motor va a extraer el aire caliente cuando la temperatura esté muy alta. Y así podemos programar de diferente manera el PIG
tanto así para mostrar una cadena de texto en un display o para utilizar los diferentes ejemplos o prácticas. Entonces, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.